Bien amigos, continuamos con el día y precisamente a propósito del tema que estábamos tratando en el segmento anterior, que es esa disputa ahora entre verdes y morados, entre Fuerza del Pueblo y PLD, de quién tiene la segunda mayoría y por lo tanto el otro senador que va a formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Tenemos el propósito de entrevistar a las dos partes. Hoy tenemos a Rafael Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo. Mañana tendremos a Francisco Domínguez Brito del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenos días, Rafael Tobías. Buenos días, Uchi. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los televidentes. Gracias por la invitación de nuevo aquí. Rafael. Bueno, gracias a ti. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Fuerza del Pueblo que es el partido al que le corresponde un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura si el PLD sacó más senadores que la Fuerza del Pueblo? Bueno, lo primero que hay que ir entendiendo es la parte numérica. Es decir, si desde el punto de vista de cantidades de legisladores, de congresistas, ¿qué partido en la actualidad tiene la segunda mayoría a nivel numérico? Y basado en eso, entonces nosotros tendríamos la decisión final. Esta discusión que se está dando ahora, Uchi, Javier, no sé si está también Amelia en el espacio, precisamente viene por los resultados, el inicio del nuevo gobierno y sobre todo las expectativas que pueda haber con respecto al Consejo Nacional de la Magistratura en el momento en que se cambie. Nosotros entendemos que al final, cualquier ente o partido o personaje que entienda o institución que tenga la segunda mayoría debe acudir al Tribunal Constitucional, pero todavía no se ha dado el hecho fáctico. Es decir, para tú accionar en derecho se necesita que se haya decidido algo, se haya hecho algo o se haya dejado de hacer. Pero todavía no ha llegado ese momento para establecer en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, seleccionar quién es la segunda mayoría que conformará o completará todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero es importante porque cuando llegue el momento se va a dar antes, se va a dar durante y también después. Rafael, Uchi, hay que decir que Rafael Tobías Crespo es reciente diputado de la Fuerza del Pueblo, porque también fue escogido por el Partido de la Liberación Dominicana y presentó una renuncia al PLD el domingo pasado. Y a eso vamos a ir un poquito más adelante, Rafael, pero continuando con el tema de la segunda mayoría y de la representación en el Consejo Nacional de la Magistratura, ver a cuál partido le corresponde. Una de las críticas o cuestionamientos que se hace en estos momentos es que incluso los senadores, que fueron escogidos como parte de la Fuerza del Pueblo, además de los dos que pasaron del PLD recientemente, los demás senadores fueron escogidos en la boleta del Partido Revolucionario Moderno y del Partido Revolucionario Social Cristiano, es decir, en alianza con estas organizaciones políticas, y que por tanto la Fuerza del Pueblo no se diferencia de esa primera mayoría que la representa el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cuál es tu opinión respecto a este señalamiento? Bueno, lo importante es en el momento en que se tome la decisión de escoger en ambos hemiciclos quién es la segunda mayoría, y en el caso de la Constitución se establece que esa segunda mayoría debe ser de un partido diferente al que ostenta la presidencia de ambas cámaras y que estaba basado precisamente en que sea opuesto, y sobre esa base, es decir, que sea oposición, que no sea aliado, porque al final cuando tú vas aliado tienes coincidencias programáticas y no eres oposición, estás aliado al partido al cual pues ganó la mayoría en cada uno de los hemiciclos. Lo importante ver en ese momento, fuera de que fuera elegido o electo en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, pero ya
ese legislador con autonomía propia decidió dejar ese partido, renunciar a ese partido y pasar al otro partido. Entonces, en el momento específico en que se tome la decisión, lo que hay que determinar es quién tiene esa segunda mayoría y que sea de un partido opuesto al que presida el otro miembro que siempre va a ser el presidente del Senado por un lado y el de la Cámara por otro, porque tenemos un Congreso bicameral. Bueno, ustedes dicen que la mayoría hay que contársela al que tiene ahora los legisladores y no el que obtuvo más legisladores en las elecciones. Es decir, ustedes afirman que al renunciar al PLD, aunque fueron elegidos por ese partido, ya ustedes se pasaron a otro partido y por lo tanto hay que contárselos a ese partido. Claro. Eso dicen ustedes, porque los otros dicen lo contrario. Ahora, ¿la ley qué dice? Bueno, la ley, la Constitución es que dice que debe ser un legislador opuesto o contrario al del presidente. Con respecto a ese tema, la ley no ha establecido ese elemento. Es decir, el Consejo Nacional de la Magistratura está bien definido en la Constitución de la República y sobre esa base es la propia Constitución que establece lo que yo expliqué. Ahora, si usted va al tema real, si usted tiene 10 y al final cuando se vaya a elegir lo que tiene es 4, entonces el que va a tomar la decisión no puede tomar una decisión sobre 10 si ya se han ido 6 y lo que tiene es 4. Entonces también puede darle aquiescencia a la otra parte. Entonces yo entiendo que el doctor Domínguez Brito, el licenciado Domínguez Brito, que es el que he estado viendo en la prensa trabajando este tema, y el Partido de la Liberación Dominicana, el Comité Político y sus abogados, en caso de que esa decisión, pues ir al Tribunal Constitucional y impugnar esa decisión. Pero es la propia Constitución la que establece la forma de elección y que es la segunda mayoría opuesta a quien preside la Cámara. Rafael, como decía hace unos minutos, tú formas parte del conjunto de legisladores que el pasado domingo se renunciaron al Partido de la Liberación Dominicana y pasaron al Partido de la Fuerza del Pueblo, 2 senadores, 5 diputados. En la comunicación que enviaste al Partido de la Liberación Dominicana para presentar tu renuncia, habla de que esta organización política se ha apartado de los principios democráticos que defendió Juan Bosch. La pregunta es, ¿por qué no te diste cuenta previo a las elecciones, antes del proceso electoral, de esta renuncia del PLD a esos principios democráticos, y no fue sino hasta la toma de posesión del domingo que asumes una posición de esta naturaleza? Bueno, precisamente yo establezco, Javier, en la carta todas las situaciones que pasamos durante, no la campaña electoral, desde antes del 6 de octubre, todos los legisladores que apoyamos en la campaña interna, al expresidente Leonel Fernández y expresidente del PLD, hoy presidente de la Fuerza del Pueblo, cometimos un error para la alta dirección política de ese partido, y a partir de ahí pues fuimos sometidos a una serie de vejaciones, de consideraciones, de maltrato y de situaciones realmente nunca vistas. En ese sentido, toda la campaña electoral nosotros pues aguantamos de manera muy estoica, pero no solamente fue Tobías Crespo, sino otros legisladores, todos los legisladores que no coincidían con las posiciones precisamente de ese grupo que lo hizo de manera desconsiderada, de manera continua, y entendemos que donde a ti no te quieren, tú no deberías estar. Es decir, si de manera constante, reiterada, tú cuando tú aportas, pues nosotros hemos aportado como legislador varias leyes que han sido promulgadas, como exfuncionario público también, en la DGTT, toda nuestra hoja de servicio ha sido de aporte, y el pago que tú recibes de 34 años de vida partidaria, política,
trabajando en diferentes procesos electorales desde el año 86, 90, entramos como simpatizantes y luego circulistas, nos lleva a ver que esa alta dirección pues ha perdido esos principios, si es que en un momento se tenían, del profesor Juan Bosch, porque a ninguno yo lo conocía cuando entré al PLD. Yo entré al PLD por el profesor Juan Bosch. Bueno, precisamente, tú has dicho que el PLD se ha apartado de los principios de Juan Bosch. Y la pregunta es, ¿y la Fuerza del Pueblo, es decir, y Leonel Fernández, no se ha apartado? Por ejemplo, Bosch hace una constitución prohibiendo la reelección, garantizando que jamás se postularía. Mientras que Leonel Fernández hace una constitución para quitarse el nunca jamás. Y ha ido 3 veces y quiere ir más. Entonces, ¿podemos decir que Leonel Fernández sí se ha ceñido a las enseñanzas de Juan Bosch? Bueno, lo primero es que en la Constitución del 2010 inicialmente no estaba el nunca jamás. Hay que recordar que quien propició en el famoso acuerdo de las corbatas azules fue precisamente el presidente del PRD, Miguel Vargas, quitó el nunca jamás y permitió que volviese otro expresidente. Y desde el punto de vista de nosotros como dirigente político, entendemos que en el caso particular hay coincidencias con los postulados de la Fuerza del Pueblo, porque uno lo que debe, Uchi y Javier, es seguir una causa. Es decir, nosotros dentro del PLD no hacíamos nada. Tenemos 34 años de vida política como legisladores actuales, hemos sido políticos de hace mucho tiempo y no estamos pensionados. Entonces tomamos la decisión de manera muy determinante de pasar a la Fuerza del Pueblo y desde ahí construir una fuerza que pueda ser opción de poder, y sobre esa base pues tomamos esa decisión. Yeah. Bueno, pues muchas Rafael, gracias. Ahí, sí. Bueno, solo un último tema, Uchi, que me interesaría conocer. Ok. Sí, y es, sí, adelante, Rafael, Pedro. que en la Cámara de Diputados se ha definido una agenda legislativa con un conjunto de leyes que entienden como prioridades. Una de ellas, quiero abordar 2 aspectos. Una de ellas tiene que ver con el Código Penal y lo que presentó inicialmente el presidente de la Cámara de Diputados, de que se iba a presentar un proyecto de ley especial para las 3 causales. Lo presentó una iniciativa de esta naturaleza el vocero de la Fuerza del Pueblo, de un proyecto que separe las 3 causales del Código Penal. Pero esto ha sido muy criticado, muy cuestionado por distintos sectores que entienden que presentar un proyecto de ley especial no es sino más que engavetar la discusión sobre este tema de las excepciones para la interrupción del embarazo. ¿Qué piensas? Primero, que nos reitere la posición de la Fuerza del Pueblo y qué piensa que va a pasar con este proyecto de ley del Código Penal que fue enviado a comisión. Bien, la posición de la Fuerza del Pueblo la establece el vocero, no nosotros, pero nosotros a nivel particular coincidimos con esa decisión. Miren, la República Dominicana ha dejado de estar aplicando un nuevo Código Penal que a nivel de artículos tiene 175 artículos que la política criminal, preventiva, represiva, investigativa, de colaboración internacional, la justicia la está esperando, la sociedad, el Ministerio Público, y hemos dejado de tener un Código Penal por un tema que divide a la sociedad, pero no solamente en República Dominicana, ese tema divide a las sociedades en todos los países. Y siempre he sido claro de que por un artículo o 3 causales de un artículo, creo que es el artículo 110 de ese código que establece las 3 causales, nos estamos perdiendo tener herramientas, el crimen organizado, el narcotráfico. Miren cómo hemos visto últimamente. Pero no es un artículo, Rafael, estamos hablando de derechos fundamentales de una parte importante de los dominicanos, las dominicanas, el 50% de la población.
Sí, hay que respetar eso, yo lo respeto, pero no es ilógico que eso se lleve, tampoco es irresponsable que se lleve a una ley especial. Aquellos legisladores que estén de acuerdo con esa posición presentan una ley especial, se saca del código, tenemos código, y si la otra parte que está en contra de esa posición de las feministas y de las mujeres quiere que esa ley especial pues se elimine, va al Tribunal Constitucional. Pero de que no podemos nosotros dejar de producir códigos, leyes que está esperando la sociedad por un único tema. Estamos hablando que el Código Penal tiene múltiples artículos, entonces por un solo tema está empantanado una decisión fundamental que va a transformar todo el sistema penal. Es mi opinión particular, esto se ha discutido mucho en los medios, en la Cámara de Diputados, en seminarios, expertos internacionales que han ido al Congreso y toda una serie de aspectos. Entonces, creo que el Congreso no estaría apartándose de su responsabilidad, sacando ese artículo, aprobándolo sin ese artículo, que se proponga una ley especial y despenalizando el aborto en el Código Penal, despenalizándolo para que se discuta en la ley especial, ¿no? Claro, claro que se discute la ley especial. Al final la Constitución, creo que en el artículo 37, no sé cuál el artículo es, establece el derecho a la vida desde la concepción y establece una serie de elementos de que en la parte médica, cuando se vea un estado de necesidad que tenga que actuar, y eso ha estado ocurriendo, pues se ha estado trabajando. Yo creo que aquí no se violaría derechos, porque una ley especial estaría tal vez reconociendo esos derechos, pero tenemos que entender, primero, que la República Dominicana necesita un código penal, y segundo, que aquel que no esté de acuerdo con una decisión del Congreso, para eso precisamente se ha creado el Tribunal Constitucional, que ha sido muy ágil, dando sentencias con todo aquello que va en contra de la Constitución. Bien, pues muchísimas gracias a Rafael Tobías Crespo, diputado ahora de la Fuerza del Pueblo en representación de la provincia de Azua. Gracias por aceptar nuestra invitación. El distrito del distrito. Circunscripción 2. Ah, del distrito, sí. Pero sí, me equivoqué porque yo creo que tú eres azuano, ¿verdad que sí? Sí, somos azuanos. Pero okay. Por eso la confusión, pero diputado del Distrito Nacional. Circunscripción número 2. Bien. Bueno, sobre el tema de la segunda mayoría en el Senado, mañana tendremos a Francisco Domínguez Brito, que expresará la posición del PLD, y en un momentito vamos a regresar con nuestra segunda entrevista estelar de hoy con el abogado José Luis Taveras, columnista del periódico Diario Libre, porque vamos a hablar acerca de unos consejos. Él escribió, antes de que tomara posesión el nuevo presidente, bueno,